Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Sí, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a este su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. La aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @RadioTPC, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí, en la página web, van a encontrar el icono de Skype. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les pide autorización, ustedes le dan a aceptar y de inmediato se ejecuta la aplicación donde los lleva el usuario de Skype, donde nos escriben su pregunta. No hace falta que soliciten contacto ni nada por el estilo, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. Como todos sabemos, y si mal no recuerdo, a finales del mes de septiembre, el partido de Leopoldo López, Voluntad Popular, inició la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Las alarmas no se hicieron esperar, pues un gran número de venezolanos considera que una constituyente en este momento es un suicidio, porque solo serviría para la consolidación del comunismo en Venezuela. Y en la noche de hoy, pues tenemos a alguien que con un grupo de venezolanos se ha dedicado a investigar a fondo el sistema electoral venezolano. Y es por esta razón que esta persona está más que facultada, porque tiene argumentos sólidos e irrefutables de por qué no debe realizarse esa asamblea. Por supuesto, una persona que muchísimos de ustedes conocen. Él es médico, además es miembro de la organización Voto Limpio y no es más que el doctor Ludwig Moreno. Buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, amigos, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor, para comenzar, coméntenos un poco qué es la constituyente, cómo se convoca y cuánto tiempo se lleva desde la convocatoria hasta la instalación de dicha asamblea. Bien, una constituyente es un proceso en el cual se redacta una nueva constitución o una constitución desde cero. Es importante que sepamos que Venezuela lleva ya 16 constituciones. Cada una de ellas ha sido redactada por un grupo de constituyentistas en un proceso que se llama así, constituyente o asamblea constituyente. En el caso de Venezuela, en el 99, nosotros tuvimos una asamblea constituyente que fue convocada por el presidente de la República, por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Esa era una de sus, promesas electorales en el 98. Y él estaba facultado, él no estaba facultado para convocar a una constituyente según la Constitución que le sirvió a él para juramentarse en el 61. Hugo Chávez Frías, de hecho, juró sobre una constitución que llamó moribunda y que no permitía esa constitución del 61, no permitía y no tenía dentro de su articulado el concepto de una constituyente. De hecho, decía que para una nueva constitución o para una modificación había un proceso que debía pasar por el Congreso de la República, que tenía 2 cámaras para ese entonces. Algunos estudiosos del tema jurídico y del tema constitucional dicen que estando escrito así el texto constitucional de la Constitución del 61 no permitía la convocatoria a una constituyente. La presión llevó al Tribunal Supremo de Justicia, encabezado por la doctora Cecilia Sosa, a decidir que el albedrío, pues la decisión la tenía el pueblo, que era el poder originario, Y entonces le exigió al que quería hacer la convocatoria de la constituyente que hablara de una constituyente para modificar algunos elementos de la constitución vigente del 61, pero no de una constituyente originaria. ¿Por qué no de una constituyente originaria? Porque ya Venezuela estaba constituido como un Estado, era para el momento un Estado democrático,
tenía sus poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Entonces no había realmente una constituyente originaria en el concepto de fundar una república. Ya la república existía como tal en el 99, en el 98. Entonces, ¿por qué esta acotación? Porque no solo debemos hablar de una constituyente, sino debemos entender lo que es una constituyente originaria. Una constituyente originaria podría ser, por ejemplo, que se produjera una coalición de países y decidieran hacer una nueva constitución, esos países, en un nuevo estado, fusionando, pues, digamos, sus territorios, y entonces tendría sentido una constituyente originaria, o que después de una guerra, dos bandos en pugna decidieran llevar el proceso de guerra a un proceso de paz, establecieran algunas reglas del juego, y en ese territorio se establecería entonces una constituyente originaria. Y esto es muy importante entender porque si bien el poder originario está en el pueblo, ya el pueblo está constituido como una república para el momento en el cual en el 99 pretendieron hacer el cambio y lo lograron. Y es muy importante que se entienda que el término originario tampoco podría ser aplicado para esta convocatoria constituyente que se está intentando hacer en Venezuela en este momento, en el año 2014, porque ya en Venezuela hay unos poderes también constituidos. El problema es que estos poderes constituidos no están trabajando como deberían, en función de un contrapeso, en función de una independencia de los poderes. Aquí, cuando uno de los poderes tiene que actuar para regular el exceso de otro de los poderes del poder público, de los elementos del poder público, pues no actúa para regular, sino que muy por el contrario los apoya. Entonces, bueno, aclarado este par de conceptos sobre lo que es el término originario y lo que no es originario, sigamos con la pregunta que me haces. La constituyente, en el caso de Venezuela, en el 99, fue convocada por el presidente de la República, avalada por el extinto Tribunal Supremo de Justicia, aprobada por el Congreso, que estaba en ese momento dirigido, por cierto, por Enrique Capriles Radosky, que a mi criterio no debió haber aprobado esa constituyente. Y entonces, una vez que se aprobó ese proceso constituyente, se pasó a un primer evento electoral en el cual se le preguntó a la gente si quería o no quería una nueva constitución. Después de que la gente contestó que sí quería una nueva constitución, o los que votaron, porque fue una votación, una abstención mayor del 50%, los que votaron decidieron que sí querían hacer una constitución, pasaron entonces a un segundo evento electoral en el cual convocaron a la elección de los que redactarían la constitución del 99, o los constituyentistas. Estos diputados constituyentistas duraron 6 meses redactando la nueva constitución, y una vez que la terminaron de redactar, ellos llamaron a un tercer evento electoral para aprobar ese nuevo texto constitucional, y después de ese tercer evento electoral para llamar a la aprobación de esa constitución del 99, se llamó a un cuarto evento electoral para renovar los poderes. Es decir, Chávez debió volverse a elegir después del 99 para poder seguir siendo presidente de la República. Este proceso pretende ser copiado con la convocatoria constituyente de Voluntad Popular. Ellos, basados en el hecho de que la Constitución del 99 incorporó en el artículo 247 la posibilidad de que se llamara una nueva constituyente, y obviamente si la incorporó es porque estaba dentro del plan del 99 que hubiera un cambio más adelante. En este articulado de nuestra Constitución actual se prevé que la constituyente podría ser convocada por una de 3 vías: porque el presidente solicite la constituyente, porque el municipio, es decir, los alcaldes soliciten una constituyente, o porque el pueblo, el electorado, solicite una constituyente. Una de esas 3 vías entonces desencadenaría un nuevo proceso constituyentista, en el cual, una vez que se verifique la legitimidad, la certeza de ese disparador, de ese activador del proceso constituyente, en este caso el CNE, el Consejo Nacional Electoral, organizaría una convocatoria electoral para que la gente diga si sí quiere o si no quiere
estas elecciones, esta nueva constitución. Después vendría el segundo proceso electoral en el cual la gente, si lo aprueban, escogería a los diputados que redactarían la nueva constitución, y después vendría el tercer evento electoral en el cual los constituyentistas someterían a la consulta del pueblo si les gustó cómo quedó la nueva constitución. Estamos hablando de 3 procesos electorales. Entre el primer proceso electoral y el segundo proceso electoral hay por lo menos 30 días, es decir, desde que la gente aprueba, si quiere la constitución solicitada por el 15% o lo desaprueba, pasan 30 días para que el CNE convoque una segunda elección en el cual escoja de un grupo de candidatos a aquellas personas que van a redactar la nueva constitución, y después pasan 6 meses esas personas redactando la nueva constitución. Esas personas que redactan la nueva constitución, que deberían ser solamente redactores, en el año 99 se convirtieron en el poder originario. Ellos asumieron el poder, la representación de todos los poderes y disolvieron los poderes constituidos. Le pasaron por encima al Tribunal Electoral existente en el 99. Y esa es una de las ofertas que hace Voluntad Popular. En esta oportunidad dicen que luego que se constituya el nuevo equipo de redactores llamado Asamblea Nacional Constituyente, ellos disolverían, por ejemplo, a los poderes constituidos, le quitarían la presidencia de la República, quitarían la Asamblea Nacional, asumirían todos los poderes y trabajarían con un reglamento interno durante 6 meses. Luego de redactada la Constitución y luego de que esa Asamblea trabaje durante 6 meses, asumiendo todos los poderes del Estado, sometería a una tercera convocatoria electoral para aprobar el proceso, el texto que hubiera generado. Estamos hablando de por lo menos 9 meses desde que se terminen de recoger las firmas hasta que se redacte la nueva constitución y se apruebe. Luego de aprobada la nueva constitución hay que llamar a elecciones porque estaríamos sin presidente. La cabeza de todos los poderes del Estado estaría representada por esta Asamblea Nacional Constituyente o por este grupo de constituyentistas, y habría que volver a llamar a elecciones para que tengamos de nuevo presidente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? No solo son los 9 meses, primero, porque nos dicen que es una salida urgente, una salida fácil, una salida rápida. Nos están diciendo que es una salida rápida, pero cuando vemos los lapsos de un proceso de una nueva redacción de la Constitución, desde que se activa hasta que se termina de redactar y se somete a consideración del pueblo esta nueva Constitución, pasan más de 9 meses. Ahí por allí ya tenemos un problema. Pero nuestra alarma no está centrada solamente en el hecho de que se someta al CNE todos los procesos electorales que tengan que ver con esta Constitución que se redactaría. No tiene que ver con el hecho de que sigan ellos aceptando esta convocatoria, acepta las Smartmatic, el voto electrónico, con todos los vicios y con todas las irregularidades que hemos presentado, y que definitivamente denunció Enrique Capriles Radosky las elecciones del 14 de abril de 2013 como fraude, cuando exigió un sorteo que no le dieron. Pero es que además de esos problemas inherentes al riesgo de pasar por un proceso constituyente con este registro electoral que está viciado y que está demostrado que hay 1,5 millones de electores sin huella, que no son electores porque cuando los electores no tienen huella no son electores. Exacto. Está el detalle de las bases constituyentes de Voluntad Popular. Ese detalle de las bases constituyentes de Voluntad Popular, cuando uno agarra papel y lápiz y revisa los resultados del histórico, desde que se produjeron las elecciones del 99 hasta el presente, pasándolos, digamos, por el tamiz de estas reglas de juego que se llaman bases comiciales y que están escritas en la parte de atrás de la hoja donde recogen las firmas los de Voluntad Popular, nos damos cuenta de que con estas reglas del juego, los demócratas tendríamos una muy pequeña representación, una representación minoritaria en el grupo de los redactores de la Constitución, o en el momento del segundo evento electoral, que sería el evento electoral donde se decidirían quiénes son los constituyentistas. Y este es el más grave de todos los riesgos de esta solicitud o de esta iniciativa. De acuerdo. Antes de continuar con la entrevista, quiero informarle a nuestros oyentes que al parecer nuestros fieles oyentes cubanos
Presumimos que están tratando de interceptar la llamada o algo por el estilo. Si por alguna razón se llega a caer la señal de la radio, no se preocupen que nosotros continuamos con la entrevista y luego les hacemos llegar el link. Doctor Moreno, ¿qué dicen las bases para la elección de la Asamblea Constituyente propuesta por Voluntad Popular? Mira, estas bases, están en la parte de atrás, como digo, de la hoja de recolección de firmas y tienen básicamente tres grandes elementos, tres grandes problemas, que los voy a enumerar. La base número 3 de las bases comiciales de Voluntad Popular establecen un sistema paralelo para elegir a los constituyentistas. Ellos hablan de un sistema con dos circunscripciones, una circunscripción nacional y una circunscripción regional, que esa circunscripción nacional tendría 104 constituyentistas, o sea, 104 redactores, por esa vía se elegirían 104 personas, y que la circunscripción regional tendría 58 redactores, o se elegirían 58 redactores. Además de esos, se elegirían 3 redactores más, o 3 constituyentistas más, que serían por la participación con los tratados y acuerdos internacionales, los representantes indígenas. Entonces, tres representantes indígenas, 58 diputados electos por lo que ellos llaman la circunscripción nacional y 104 constituyentistas electos por la circunscripción regional. Vamos a pasar al detalle de esta circunscripción regional. Esos 104 constituyentistas de la circunscripción regional vendrían de 24 circunscripciones regionales, de los cuales serían 8 de la capital, 5 de Anzoátegui, 2 de Amazonas, 2 de Apure, 6 de Aragua, 3 de Barinas, 5 del estado Bolívar, 9 del estado Carabobo, 2 de Cojedes, 2 de Delta Macuro, 3 de Falcón, 2 de Guárico, 7 de Lara, 2 de Nueva Esparta, 3 de Mérida, 11 de Miranda, 3 de Monagas, al igual que 3 de Portuguesa y 3 del estado Sucre, 4 del estado Táchira, 2 de Trujillo, 2 de Vargas, 2 de Yaracuy y 13 del estado Zulia. Y cuando uno suma todo eso le da 104 constituyentistas. Ahora, fíjate tú, vamos a ver el estado que tiene más diputados sería el estado Zulia. Esos 13 diputados del estado Zulia, cada uno de esos 13 diputados recibiría un voto por un elector. Entonces, imagínate tú que en el estado Zulia, por ejemplo, donde perdimos las elecciones presidenciales debido a un fraude que fue denunciado por la Mesa de la Unidad y que no fue defendido por la Mesa de la Unidad, ellos dijeron fraude y no lo defendieron. En ese estado Zulia perdimos las presidenciales por una mayoría pequeña, pero perdimos. El hecho es que en el estado Zulia, al saberse que hay una mayoría, así sea una mayoría falsa, una mayoría por electores virtuales, pero esas condiciones que dan el fraude están vigentes para esta constituyente. Al haber una mayoría de electores que favorezcan al régimen en Zulia, cada uno de esos electores va a votar 13 veces por cada uno de los 13 candidatos que ofrezca el PSV, en este caso. Y si esos electores, por ejemplo, totalizan una cantidad de 700.000 votos en el Zulia, y la Mesa de la Unidad llega a tener 699.999 votos, es decir, casi la misma cantidad, con unos de diferencia, los 13 diputados de Zulia se los llevaría el PSV. Porque en esta parte de las bases comiciales de Voluntad Popular, no dice que va a haber respeto a lo que se denomina representación proporcional. Por lo tanto, cuando dicen el elector dispondrá de tantos votos como constituyentes a escoger tenga la circunscripción, y al no decir que habrá representación proporcional, que por cierto está establecida en la Constitución actual, en el artículo 63, pues el ganador se lo lleva todo. El ganador por un voto se llevaría a los 13 diputados del Zulia. Por ejemplo, en el estado Monagas, el ganador por un voto se llevaría a los 3 diputados del estado Monagas. Ahora, esto es un problema mayúsculo. ¿Por qué? Primero porque viola
la representación proporcional que está establecida en tratados internacionales y está establecida tanto en el artículo 63 de la Constitución actual como en el artículo 168 de la Constitución actual. Pero además está el hecho que si recordamos lo que ocurrió en el 99, el chavismo con un porcentaje del 52% se llevó 125 diputados, mientras que la oposición con una votación equivalente al 48% solo logró colocar 6 diputados. Y esto fue debido precisamente al irrespeto a la representación proporcional de las mayorías y de las minorías, porque si se representa de manera proporcional a un grupo, y automáticamente se va a representar al otro. En el caso de Venezuela, los opositores al régimen somos mayoría, no cabe la menor duda que así quedó demostrado en el 2010. En el 2010 tuvimos más votos a favor de las opciones democráticas, pero tuvimos una minoría en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el texto de la ley, que se llama Ley Orgánica de Procesos Electorales, también viola al artículo 63, y estas bases constituyentes que nos presenta Consulta Voluntad Popular, en lugar de ofrecernos una alternativa que respete la representación proporcional para evitar un resultado negativo, un resultado adverso como el resultado del año 2010, pues no, ellos copian ese problema que significa irrespetar la representación proporcional y dan ese favor de que el ganador se lo lleva todo a un grupo de personas que ya sabemos cómo ha venido trabajando durante todos los procesos electorales por los cuales hemos pasado. Esta base número 3 también prevé que habrá 58 constituyentes a través del voto lista mediante el método de Hond. Ese método de Hond es algo que está establecido histórica e internacionalmente, precisamente para que haya representación proporcional. Entonces, ellos en la circunscripción nacional dicen que van a tener 58 constituyentes y que a esos 58 constituyentes sí les van a aplicar el método de Hond. ¿Qué quiere decir esto? Que si a la Asamblea Nacional Constituyente va a votar una cantidad equivalente a 14 millones de personas, y de esos 14 millones de personas, 7 millones votan a favor del régimen y 7 millones votan a favor de la oposición, entonces el régimen se llevaría la mitad de 58. Por ejemplo, esos 29 diputados se le sumarían a los 104. Y en este ejemplo que yo estoy dando, solamente con un voto por encima de la oposición, el PSV se llevaría 133 constituyentistas de 165. Solamente a nivel nacional. Por este esquema que viola, repito, la Constitución nacional, la Constitución vigente y que viola tratados internacionales. Ahora, ¿cómo empieza, digamos, esta preocupación por este proceso? Cuando leemos las bases constituyentes, las bases comiciales, que fueron publicadas por primera vez el 23 de septiembre y sufrieron una ligera modificación el 24 de septiembre, a pesar que habían sido ofrecidas para el 5 de julio, fíjate tú, que del 5 de julio al 23 de septiembre hubo mucho tiempo para discutirlas, pero ellos no las publicaron el 5 de julio, sino que las ofrecieron el día antes de empezar a recogerlas. Es un tiempo muy, muy corto, o sea, no se sometió ni siquiera a la discusión de ninguno de los que hemos estado trabajando para lograr un voto limpio en Venezuela. A ninguno de nosotros se nos pidió opinión y sin embargo la dimos. En el caso mío, personal, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de activistas muy serio, muy responsable de aquí del estado de Monagas a la visita de Luis Florido cuando él vino a presentar su proyecto constituyente, y le pregunté directamente a Luis Florido si él sabía que en este país había 1.513.164 personas cuyas huellas digitales no estaban registradas en el registro electoral, pero que aún así tenían el derecho a votar, y que tenían el derecho a votar porque los testigos representantes de la Fuerza de la Unidad y de Enrique Capriles les habían dado ese derecho. Los auditores habían dejado pasar esa grave irregularidad en un acta que fue firmada a las 10 de la mañana el 24 de septiembre del 2012, hace ya 2 años, y esa acta todavía es pública y la pueden conseguir ustedes en la web del CNE, y además un grupo de personas preocupados por esta situación la denominó el acta de la traición y así la difundió. Pero lamentablemente el principal promotor de este proceso constituyente, Luis Florido, cuando vino a Monagas y se lo preguntamos públicamente,
no tenía la menor idea de este problema, de este 1,5 millones de personas que puede votar, pero que no debería tener derecho a votar porque los electores sin huella no existen. No existen electores sin huella. Él no lo sabía, tampoco sabía lo que era el Grupo La Colina, no sabía que había irregularidades como el sistema de información al elector que daba preferencia a los centros de 1 y 2 mesas y por el contrario colocaba en la desagradable situación de hacer una cola enorme, que también la llamamos Operación Morrocoy, a los electores que votamos en los centros de 3 mesas o más. Con el agravante de que los electores que votamos en centros de 3 mesas o más somos casi todos los venezolanos, porque si tú le preguntas a cualquier amigo, cualquier vecino, te dice, yo por ejemplo no he revisado tu cédula, no sé en qué centro votas, pero yo estoy casi seguro, pues mejor dicho, yo estoy seguro de que tú votas en un centro de 3 mesas o más, porque los Sí, electores de carne y hueso votamos en un centro de 3 mesas o más. efectivamente. Permíteme que te interrumpa un segundo porque hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que el señor Luis Florido, quien es miembro de Voluntad Popular, no conociera esta famosa acta de la traición cuando la misma está en el proceso de impugnación de las elecciones que llevó a cabo Enrique Capriles Radonski y que las mismas fueron firmadas por miembros de la MUD? Si mal no recuerdo fue Vicente Bello y el otro señor, se me escapa el nombre. No recuerdo el nombre del otro señor. O sea, ¿cómo es posible Roberto Picón era. ese señor? ¿Cómo es posible que él no conociera, que no tuviera conocimiento de ese 1,5 millones de firmas cuando ahí claramente dicen que a pesar de que no tienen registro de huella dactilar, pues eso no influye en el resultado final de la elección? Bueno, eso lo dice el acta, Exacto. lo dice antes de la elección, no entendemos cómo. Ellos pueden decir antes de la elección que 1,5 millones de personas que no debería estar en el registro porque la ley les prohíbe, en su artículo 30, la ley les prohíbe a la gente sin huella que se llame elector. No sabemos cómo Luis Florido, que se autodenominó como el representante de Voluntad Popular ante el CNE, ante la Mesa de la Unidad, CNE, sino ante la Mesa de la Unidad, en esa reunión, no sabemos cómo él no estaba en cuenta de que la página 72 de la demanda de nulidad de Capriles incluía precisamente este grave error y establecía que las elecciones eran nulas por la violación del artículo 215 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. O sea, Capriles incluyó esto, sabemos si él, no sabemos si fue Gerardo Fernández, no sabemos cuál de los abogados del grupo de redactores fue, pero ahí está en la página 72. Le pedimos a nuestro amigo Humberto Villalobos, que trabaja actualmente con el grupo de 20 Venezuela y que es también miembro de SDATA, le pedimos que nos ayudara a averiguar, porque sabemos que a raíz del hecho cierto en el cual él recibió esta acta, él recibió copia de esta acta, pues nosotros se la remitimos, él entregó esta acta al Comando Venezuela. Liliana Hernández expresó su disgusto por esta situación dentro del Comando Venezuela, que después se llamó Comando Simón Bolívar para las elecciones del 2013, y creemos que fue a raíz de esta situación que gracias a Humberto Villalobos y gracias a Liliana Hernández, el grupo de redactores introdujeron esta acta de la traición dentro del libelo de la demanda de nulidad que fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, o sea, no te puedo explicar por qué Luis Florido no lo sabe, pero no lo sabe, o no lo sabía. Nosotros se lo dijimos cuando vino. Lo importante es que se lo dijimos cuando vino a Monagas, se lo explicamos, le explicamos los riesgos, también le explicamos lo que era lo que es el libro El Apartheid del siglo XXI que se produjo por Súmate, se editó por Súmate en el año 2006, y ese libro pues establece todas las penurias que pasaron las personas que firmaron para el referendo revocatorio. Y él nos decía, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? Nos vamos a quedar en el televisor cambiando canales. Y de una u otra manera él expresaba que él quería hacer algo, pero para el momento en que vino a Monagas, y aún así nosotros le explicamos varias alternativas de lo que podía hacer, para el momento que él vino a Monagas las bases no estaban redactadas, como te digo, las bases salieron el 23 de septiembre, pero es que si hubieran estado redactadas hubiéramos tenido muchos más argumentos para explicarles por qué era un autosuicidio, recordando esa frase Ay, sí. del autosuicidio. Bueno,
Bueno, ¿en qué quedamos? Nosotros lamentablemente no quedamos conformes con la presentación que hizo Voluntad Popular en Monagas. Ujú. Nos le expresamos nuestra preocupación porque se volviera a hacer un apartheid del siglo XXI a los directivos de Voluntad Popular a través de comunicaciones directas con el doctor Rafael Veloz, que es abogado y que es miembro de Voluntad Popular y jefe de profesionales y técnicos. Se lo presentamos a la doctora María Gabriela Hernández, jefa de Voluntad Popular en Monagas, y lamentablemente ellos no han aceptado nuestra solicitud de revisar estas bases comiciales. Más aún, el doctor Rafael Veloz me dijo que estas bases no eran rígidas, que después de recogidas las firmas se podían cambiar. Y eso, digamos, terminó de prender las alarmas, porque es imposible que luego de recolectar, si lo logran, 3 millones de firmas, le vayan a cambiar una coma a algo que esté refrendado por 3 millones de personas. Entonces, estamos en una situación de contradicciones, de contrasentido, que nos lleva a mantener esta campaña y que de verdad que les agradecemos muchísimo a ustedes el espacio que nos están dando esta noche para poder explicar estas tres bases. Hasta el momento nada más he hablado de la base número 3. Ujú. No sé si prosigo con la base. Sí, 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 por favor, adelante. Bien, en el caso de la base número 4, la voy a leer. Dice, la postulación de los candidatos se podrá presentar en alguna de las siguientes formas: por iniciativa propia, por iniciativa de los partidos políticos legalmente constituidos o por iniciativa de cualquiera de los sectores de la sociedad civil interesados en participar en el proceso. Se podrá ser candidato solo en una circunscripción, ya sea regional o nacional. Después dice, cuando la forma de postulación sea por iniciativa propia o por iniciativa de cualquiera de los sectores de la sociedad civil interesados en participar en el proceso, se deberá cumplir con los siguientes parámetros. A. Para ser postulado candidato en la circunscripción nacional se requiere como mínimo 20.000 firmas de electores. Y para ser postulado en una circunscripción regional se requerirá como mínimo la cifra porcentual del 0.5% de todo el país, de la media de la población general, de la media de la población general, bueno, hay una parte que no se lee bien, por En la estado. media de la población general por cada rango, dice allí. Muchas gracias por cada rango. Es que la ventanita del Skype estaba montada y no la pude quitar, pero continúo. El hecho es que por estado se requieren las firmas siguientes o las siguientes firmas. Distrito Capital, 8.100. Y así va enumerando la cantidad de firmas. Por ejemplo, en Zulia hacen falta 11.942 firmas para postular a un diputado por circunscripción regional. Ahora, lo grave de esta cuarta base comicial no es solo lo que dice, sino lo que no dice. Porque cuando ellos dicen, cuando la forma de postulación sea por iniciativa propia o por iniciativa de cualquiera de los sectores de la sociedad civil, se deberá cumplir con los requisitos de recoger firmas, y al no enumerar en ese párrafo a los partidos políticos, están eximiendo a los partidos políticos de presentar firmas. Porque ellos dicen al principio de esa cuarta base que se podrá ser candidato por una de las tres vías, o por iniciativa propia, o por sociedad civil, o por partido político. Y después dicen que cuando el candidato venga por iniciativa propia o por cualquiera de los sectores de la sociedad civil, deberá presentar firmas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el candidato viene de un partido político, no presenta firmas. En el estado de Monagas tenemos a un partido político como Alianza Bravo Pueblo, en donde hay 600 electores, y ellos, según estas bases, pueden presentar un candidato. Y esto significa un verdadero problema, porque entonces en estas bases no hablan de unas primarias para la oposición, sino que ellos permiten, según estas bases, que cualquier persona de la sociedad civil o cualquier persona de iniciativa propia o cualquier persona de partidos políticos, siendo todos opositores, se presenten al evento electoral. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en el caso de Monagas, si Alianza Bravo Pueblo quiere presentar a la doctora Soraya Hernández como constituyentista, porque es abogado, puede presentarla. Si Acción Democrática quiere presentar a la doctora Sandra Alfaro como constituyentista, porque ella es abogado, puede presentarla. Pero estoy seguro de que el PSV nada más va a presentar a 3 candidatos, pero los 3 van juntos en una sola plancha, y no va a permitir que se diluya el voto chavista
o el voto madurista o el voto revolucionario, no sé cómo se llamará ahora, pues no van a permitir que el PSV se diluya, mientras que el voto de la oposición seguramente se diluirá, pues en estas bases no hay primarias, o no se plantean unas primarias para la oposición, y por lo tanto va a haber más de uno que va a conseguir las 20.000 firmas o se va a poner a buscar firmas, que es cuesta arriba, por cierto, para una, para una candidatura. Fíjate tú que en el estado Monagas, Voluntad Popular, en 3 meses de campaña, en 3 semanas de campaña para recoger las firmas de la constituyente, que sería el equivalente a recoger las firmas de todos los monaguenses, a recoger solamente 6.000 firmas en 3 semanas, ¿no? Imagínate. De 75.000 firmas. Y esto es muy importante. Y quiero establecer una diferencia. Voluntad Popular ahorita está recogiendo firmas para activar la constituyente, y la base número 4 habla de otra recolección de firmas diferente, que sería para poder presentar candidatos al segundo evento electoral. ¿De acuerdo? Son 2 momentos diferentes y 2 firmas diferentes. Si en este momento la gente firma es para, y Voluntad Popular los convence que firma es para activar el proceso constituyente, que sería el evento electoral en el cual la gente, el electorado decida si sí va o si no va. Y en un segundo evento electoral sería necesario de nuevo recoger firmas, pero solo para la sociedad civil y para la iniciativa propia, para poder presentarse como candidato. En esa segunda recolección de firmas donde yo digo que sería muy cuesta arriba, porque serían 3.000 firmas, por ejemplo, para el estado Monagas, 2.990 firmas, si quiere un candidato por iniciativa propia presentarse, pero más difícil es si quiere hacer o formar parte de la lista de la circunscripción nacional de esos 58 constituyentes que van por lista, tiene que recoger 20.000 firmas, que es 3 veces lo que lleva recogiendo Voluntad Popular en este momento para activar la constituyente, para que estimes lo difícil que va a ser poderse presentar como constituyentista por la circunscripción nacional para un aspirante por la sociedad civil. Pero en cambio el PSV va a poder presentar a todos los candidatos que quiera a la circunscripción nacional y va a poder presentar a todos los candidatos que quiera a la circunscripción regional sin presentar ni una sola firma, si se aprueban estas bases y si la gente sigue firmando sin leer, porque eso es una cosa que me alarma y me irrita, que el día de hoy me enteré que un colega que tiene todos los años de estudio, que tiene posgrado y que es una persona extraordinariamente formada, firmó que él dice que hay que salir de esto por la vía que sea, pero se le olvidó leer las bases comisarias. O sea, imagínate tú, si esa persona que tú mencionas, con todo el conocimiento que tiene, firmó que queda para la población común, normal y corriente, los que somos profundamente ignorantes en el tema, como esta servidora, o sea, que queda entonces para los demás, ¿no? Esa es la reflexión. Tenemos que seguir activos porque la gente tiene que entender, tiene que leerse las reglas de este juego antes de lanzar los dados. Porque si lanza los dados se va a comprometer, si firma se va a comprometer. Aquí no se pueden recoger las firmas. Entonces, una vez que uno firmó, no hay ningún mecanismo que permita que se recoja la firma. Y están pues las irregularidades inherentes al registro electoral, las irregularidades inherentes al proceso electoral, las irregularidades inherentes al propio ente comicial, que en este momento está conformado por 2 personas como Tania D'Amelio y Socorro Hernández, que al momento de su nombramiento eran parte del PSV, violaron el artículo 296 de la Constitución y la oposición se lo permitió. Pero además está conformada por 3 personas que desde el 27 de abril del año 2013 no deben cobrar su sueldo como rectores, porque la rectora Tibisay Lucena, la rectora Sandra Oblitas y el rector Vicente Díaz cesaron en sus funciones formalmente el 27 de abril del año 2013 según el artículo 296 de la Constitución, y siguieron haciendo elecciones y montaron las elecciones municipales, y la Mesa de la Unidad sigue permitiendo este contubernio, esta cohabitación, este cogobierno que confunde a la gente. Esto no es más entonces que una trampa para continuar con el colaboracionismo de esta oposición hacia el régimen. ¿Por qué Voluntad Popular insiste en llevar este proceso con todas estas irregularidades que tú estás mencionando? ¿Cuál es el interés? Bueno, yo quisiera que se lo preguntáramos a ellos. De verdad que yo estoy pensando que es necesario que
que los medios de comunicación, así sean los medios de comunicación alternativos como este, que tan gentilmente se presta para que expresemos esta situación la noche de hoy, invite a la gente de Voluntad Popular y le pregunte, mire, ¿tú qué ganas? Yo quisiera que María Gabriela Hernández me explicara a mí, ella como abogado, que trabajamos mucho tiempo juntos, desde el año 2006 trabajamos juntos, o por lo menos yo creía que estábamos trabajando juntos por el mismo fin, y no hay forma de que me expliquen qué es lo que está pasando. No atienden los teléfonos, y ella es la jefa de Voluntad Popular de Monaga. Por ejemplo, una persona muy importante que es Carlos Vecchio. Carlos Vecchio en el año 2010 denunció la violación de la Constitución por parte de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales producía este sistema paralelo. Este mismo sistema paralelo que está en la base número 3. Y Carlos Vecchio, desde Voluntad Popular, está apoyando la constituyente con el sistema paralelo que viola la Constitución que él denunció en el 2010. Hay una contradicción severa allí. Y esas contradicciones creo que es necesario que se ventilen en espacios como este, o en espacios radiales, en espacios televisivos, para que la gente pueda escuchar de la boca de los directivos de Voluntad Popular cómo ellos consideran que es correcto que se viole el principio de representación proporcional, sabiendo que no tienen control sobre el CNE, sabiendo que no tienen control ni siquiera sobre los testigos de la Mesa de la Unidad ante el CNE, que son los que firmaron el acta de la traición, porque no tenemos control ni sobre el ente comicial, ni sobre nuestros representantes ante el ente comicial, porque nuestros representantes fueron impuestos obviamente desde el régimen. Y pudiera hablar de eso más adelante si quieren, en la sesión de preguntas y respuestas. Pero quería terminar con este enfoque de la base 3, la base 4 y la base 11. Uh-huh. Porque una vez que entendemos que se rompe la representación proporcional por la base 3, una vez que entendemos que se somete a la población a lo difícil de recoger firmas, al estrés de recoger firmas, para poderse presentar como constituyentista, pero se exime a los partidos políticos de eso, y en esa misma base 4, además, se diluye a la oposición para que se vea minimizada la posibilidad de sobrepasar en un voto al oficialismo y entonces llevarse todos los constituyentes del circuito regional. Bueno, estas dos bases, que ya son suficientemente nocivas, se suman a la base número 11, que establecen que una vez llevada la recolección de firmas del 15% de los electores inscritos en el registro electoral exigido por la actual Constitución para la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, estas deben ser consignadas ante el Consejo Nacional Electoral. A partir de la recepción de las firmas, este organismo electoral tiene un lapso de 30 días continuos para validarla. Concluidos estos, deberá convocar dentro de los 30 días continuos siguientes a un referéndum aprobatorio de las bases comiciales. Aprobadas las bases comiciales, el ente electoral establecerá un lapso de postulaciones de 15 días continuos y deberá convocar a las elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales deberán celebrarse dentro de los 60 días continuos contados a partir de la aprobación de sus bases comiciales. Estamos hablando ya de 120 días a partir de la recepción de la firma, 120 días. Y luego los constituyentes deberán instalar la Asamblea Nacional 5 días después de su elección. Y o sea, cuando tú sumas, ya llevamos aquí 4 meses en este párrafo número 11. Además, 4 meses estamos diciendo que el CNE es el que va a revisar las firmas, que el CNE es el que va a convalidar las firmas y que va a organizar las 2 primeras elecciones, la de la aprobación de la Asamblea Nacional y la de la organización de los constituyentistas en esa Asamblea Nacional. Es muy cuesta arriba. Sin duda, y hay algo que me llama poderosamente la razón, doctor Moreno, y es que al régimen no parece molestarle en absoluto el llamado constituyente. ¿No sería quizás ese motivo suficiente como para que genere suspicacia en cada uno de nosotros? Porque a los tipos no les molesta para nada. Yo no los he escuchado todavía hacer una crítica hacia este llamado a la constituyente realizado por Voluntad Popular. Bueno, aquí hay una hipótesis. Tú sabes que los comunistas trabajan en función del engaño. Uh-huh. Yo te pido que imagines una situación diferente, una situación en la cual mañana
Nicolás Maduro, después de haber destituido al ministro para complacer a los, o supuestamente para complacer a los colectivos, pero aún sabiendo que los colectivos están profundamente disgustados por la matanza a la que fueron sometidos sus líderes. Sí. Bueno, imagínate que se le ocurra mañana decir que ya la constitución que Chávez dijo que duraría 100 años no le sirve. Imagínate que mañana se pare en el balcón del pueblo y Nicolás Maduro diga que esa constitución no le gusta y que él quiere otra y que quiere que la cambien. Después de que Chávez dijo que tendríamos la mejor constitución del planeta durante 100 años. Yo estoy seguro, no me cabe la menor duda, que el chavismo duro que debe ser alrededor del 20% del electorado, se estaría de inmediato. Y esas sí serían guarimbas, porque no serían saboteadas por las Fuerzas Armadas. Exacto. Porque ya vimos que las Fuerzas Armadas no se enfrentan a los colectivos. Esas sí serían unas guarimbas que no serían enfrentadas por los colectivos. Yo estoy seguro de que Nicolás Maduro no puede convocar una constituyente para cambiar el texto constitucional que logró Chávez con su esfuerzo en el 99. Estoy seguro que Maduro no tiene la capacidad para convocar a su pueblo, ni mucho menos a nosotros, a que cambiemos el texto constitucional, pero sí estoy seguro de que esta constitución le queda incómoda porque todo lo que hacen es inconstitucional. Todos los artículos están prácticamente violados, sobre todo en lo económico y en lo político. Y para imponer ese Estado comunista, tal y como ellos pretenden hacerlo, necesitan cambiar la Constitución. Entonces, ¿qué mejor solución se les ocurrió a ellos que convenir con un grupo de personas a que les haga el favor de recoger la firma y decir que están en capacidad de lograr esa meta de los 3 millones de firmas en un tiempo que además va a mantener adormecido a la población hasta que las obtengan. Este proceso es per se un proceso de anestesia que está totalmente contrapuesto al proceso de protesta multicéntrica, multifocal que ocurrió desde el 5 de febrero del presente año. O sea que, en resumidas cuentas, Voluntad Popular haría el trabajo sucio y le serviría de bandeja de plata al régimen esta constituyente que serviría para consolidar el comunismo ya abiertamente en Venezuela, ¿no? Esa es la conclusión lógica, pero como los representantes de Voluntad Popular no responden, porque no hay ninguna respuesta, entonces no hay manera. Por eso es que es muy necesario que se les llame aquí a estos medios y se les llame a la palestra a que den explicación. El principal problema de Venezuela es que no se están respetando el Estado de Derecho, no se están respetando los derechos humanos. Por eso es que el líder de Voluntad Popular está preso, porque no le respetaron su derecho humano. Entonces, si no se respeta la Constitución, ¿cómo se pretende que bajo la tutela del Ministerio Electoral de este régimen se logre cambiar y sustituir todo el sistema político? Es que ellos son unas manzapalomas y se van a dejar. Es que todo el proceso genera demasiada suspicacia. Y la manera en que la convocó Luis Florido, independientemente de todas las críticas, que no eran en ese momento críticas destructivas, y hago mucho énfasis en esto, cuando nosotros nos reunimos con ellos en el Colegio de Abogados de Monagas y les explicamos el riesgo que significaba una Asamblea Nacional Constituyente, no teníamos la menor idea de que las bases constitucionales iban a favorecer al régimen, que es lo que estamos viendo en este momento. Ni tampoco sabíamos que iban a ser desfavorables a la sociedad civil, que son los que hemos protestado, que somos los que hemos protestado, que somos los que hemos puesto a los detenidos, que somos los que hemos puesto a los desaparecidos, que somos los que hemos puesto a los muertos. Entonces, la sociedad civil tiene que recoger 20.000 firmas para presentarse como candidato, pero el PSV no tiene que presentar 20.000 firmas. Y Alianza Bravo Pueblo, que tiene 600 electores en Monagas, no tiene que presentar firmas. Esto no es congruente. Bueno, pero es que a la hora de la verdad, ellos no quieren tu opinión, ellos quieren tu voto y ya, ¿no? Entonces, ¿qué les importa a ellos que tú opines o que tú disientas o que tú tengas alguna observación para hacer? Porque eso no es lo que les interesa. A ellos no les interesa el debate ni saber qué opina la sociedad civil, simplemente contar con el voto de todos los bolsas, de los pendejos, y ya. Porque eso en definitiva es lo que pareciera que buscan. Háblame
del famoso Congreso Ciudadano impulsado por María Corina Machado. Y te pregunto esto porque la verdad es que ella a mí me ha desconcertado muchísimo. Yo con ella no tengo nada claro y te explico el por qué. Esto, bueno, como todos saben, María Corina Machado se da a conocer cuando se funda la organización Súmate, que dicha ONG llevó a cabo la recolección de firmas para el referéndum revocatorio de Hugo Chávez, y desde ese momento, pues, a Súmate se le reconoció por las denuncias y de las irregularidades de todos los procesos electorales que se realizaron en Venezuela. María Corina Machado presidía a esta ONG. Esto, es decir, que si alguien conoce también todas las irregularidades, todo el fraude, toda la trampa del CNE, es ella. Sorpresa la mía cuando en el año 2010 ella renuncia a la presidencia de Súmate para postularse como diputada a la Asamblea Nacional. O sea, ella entra a jugar en este juego perverso que hay dentro del Consejo Nacional Electoral. Cuando eso ocurrió, a mí me perdieron. Yo me quedé como pajarito en grama, ¿no? Viendo para los lados. ¿Qué hay detrás de ese Congreso Ciudadano? Burundanga, gandolas de Burundanga, porque no puede haber otra cosa. Mira, cuando María Corina Machado vino para Monagas a presentar su Congreso Ciudadano, le exigieron a las personas del público que si iban a intervenir, lo hicieran en un solo minuto. Y en el caso mío, pues yo necesitaba preguntarle a María Corina, y quiero hacer un paréntesis anecdótico en todo este tema, porque María Corina Machado, cuando fundó Súmate, por cierto, junto con Alejandro Plas, actual directivo de Voluntad Popular, ella organizó al país en aquella recolección de firmas que llevó a la organización de la lista Tascón y que terminó en el intento fallido de revocar al entonces presidente. Ese evento revocatorio tuvo una condición que es muy importante que revisemos, y es que se violó la Constitución. La Constitución decía que si la opción revocatoria sacaba un voto más que la cantidad de votos con las cuales fue electo el presidente, tenía que irse. Esa era la única condición que establecía o que establece la Constitución en el artículo 72. Los invito a que lo revisen. Lo cierto es que sacamos más votos en el revocatorio que la cantidad de votos con los cuales fue electo, pero el régimen muy inteligentemente agregó una segunda condición, y es que las personas que decidieran que se tenía que ir el presidente tenía que ser una cantidad mayor que las personas que decidieran que se tenía que quedar el presidente. Y esto es un concepto diferente a las instrucciones del juego de revocatorio. Esto es una condición de plebiscito. Plebiscito es una votación en la cual el que saque mayoría absoluta gana. Mientras que revocatorio es una condición en la cual si sacas un voto más que aquellos con los cuales fuiste electo, te tienes que ir. O sea, si los que te quieren revocar sacan un voto más que aquellos votos con los que fuiste electo, así saquen 50,000 veces más los que no quieren que tú te vayas, pero si hay un voto más que aquella cantidad de votos con los cuales fuiste electo, te deberías ir. Bueno, los organizadores de todo este largo proceso de 2 años de duración permitieron esta violación de la Constitución y aceptaron estos resultados. O sea que ella está desde ese momento haciendo algo que a ti te llamó la atención en el año 2010 y a muchos nos ha llamado la atención desde el año 2004. ¿De acuerdo? Que fue haber permitido que no se hiciera el revocatorio según la regla del juego de revocatorio que estaba en la Constitución. Bueno, el hecho es que cuando ella se va de Súmate y pasa al circuito 2 de Miranda, ella pasa por un proceso de elecciones primarias, y el reglamento de elecciones primarias de la Mesa de la Unidad en el año 2010, en el artículo número 21, literal B, decía que el que quedara de segundo en esas votaciones tenía que quedar de segundo en el circuito donde hubiera más de un diputado. Me explico. En el circuito 2 de Miranda, donde María Corina Machado resultó electa, había cupo para 2 diputados, porque era un circuito que tenía 2 diputados, era un circuito grande. El que quedó de segundo fue Carlos Vecchio, y Carlos Vecchio no hizo respetar el artículo 21 del reglamento de primarias del año 2010, sino que le cedió su puesto a uno de los comisarios presos.
Pero ese comisario preso no votaba en Miranda, sino que votaba en Vargas. Y por lo tanto, no podía ser representante, diputado por el Estado Miranda, porque no votaba allí. Eso violaba uno de los requisitos. Entonces, el puesto número 2 del circuito, donde María Corina quedó como abanderada, le quedó a Enrique Mendoza, que por cierto no ha ido nunca a la Asamblea Nacional. Entonces todo ese trabajo se perdió. Toda la candidatura de Carlos Vecchio y todos los que trabajaron para que él fuera diputado, no se leyeron el artículo 21 del reglamento de las reglas del juego de la Mesa Unida. Entonces aquí no ha habido ni siquiera intención de hacer respetar las reglas internas. Cuando María Corina resulta electa, automáticamente convalida todo lo que ella había criticado durante años. Ujú. Pero además, cuando la sacan de la Asamblea Nacional, de la manera en que la sacaron, y los demás diputados lo permiten, y tú escuchas, por ejemplo, una persona como Edgar Zambrano decir que hay que dialogar con el régimen, después de que le han sacado a su compañera violando todos los principios de respeto de lo que es la representación de la ciudadanía en un cuerpo como la Asamblea Nacional, tú dices, bueno, ¿qué le pasa? ¿De acuerdo? Y cuando tú ves a María Corina caminando libremente por las calles y viene a Monagas y no me responde la pregunta que le hice en ese minuto que me dieron para preguntarle, le dije, María Corina, cuando tu evento del Congreso Ciudadano termine en paz, viene un evento comicial. En ese evento comicial, le pregunté en un minuto, por favor, María Corina, respóndeme, ¿cómo vamos a hacer para que el Grupo La Colina no vuelva a entregar nuestra voluntad pactando con el régimen? Esa fue una pregunta muy sencilla. Todo el mundo la escuchó. Fue en el anfiteatro del Paseo Aeróbico de Monagas, pero ella no la escuchó y no la... Ah, qué bárbaro, qué bárbaro. Doctor Moreno, un proceso constituyente no debería darse quizás luego de restituir el hilo constitucional mediante un movimiento cívico-militar que rescate las instituciones hoy secuestradas por el régimen. ¿No sería ese el momento idóneo para llevarlo a cabo? Sí, yo hago yo no sé si tú sabes que yo soy médico, ¿no? Ujú, sí. Yo hago un símil con esta situación. Yo digo que la naturaleza es sabia. Primero el muchacho nace y después que el muchacho nace es que se pinza el cordón y se corta. Si uno corta el cordón antes que el muchacho nazca, lamentablemente se muere. El móvil o el feto, pues se muere. Hay momentos, hay una secuencia lógica para hacer las cosas. Hacer una constituyente en este momento, sin poder tener control, por ejemplo, sobre la directiva de los partidos políticos, que tiene más de 15 años siendo la misma directiva y tiene 15 años diciendo que ellos no se equivocan, y tiene 15 años siendo señalada por situaciones irregulares. Y esa directiva de los partidos políticos es, digamos, una parte muy importante del tejido social. Sin haber cambiado, por ejemplo, a la jefatura de la Federación Médica, donde el doctor Douglas León Natera tiene todos los años del mundo como presidente de la Federación Médica, con señalamientos gravísimos, pero ellos no hacen elecciones dentro de la Federación Médica porque el CNE no lo permite. Y durante el tiempo que el CNE dejó de ser constitucionalmente legítimo, a partir del 27 de abril, ellos no llamaron a unas elecciones ni a una asamblea para relegitimar las autoridades de la Federación Médica. Entonces, no solo el régimen tiene secuestradas las instituciones opositoras están secuestradas también. Es que nosotros no tenemos, lamentablemente, Sandra Alfaro, por ejemplo, aquí en Monagas, fue sometida por Henry Ramos Alup a quedarse más allá del tiempo que le había otorgado la asamblea en la cual ella resultó electa, porque ella no debería seguir siendo la presidenta o la secretaria ejecutiva de Acción Democrática. Y el caso de, ¿cómo se llama? Manteniéndome en Monagas, el caso de Wilfredo Febres, que fue designado como jefe de la comisión organizadora estadal que iba a hacer elecciones a más tardar en marzo del año 2008 en el partido Un Nuevo Tiempo de Monagas, sigue siendo el jefe de Un Nuevo Tiempo sin haber hecho ninguna elecciones. Entonces el problema no es que las instituciones están
eh, secuestradas por parte del régimen. Es que las instituciones también están secuestradas cuando se trata de las instituciones democráticas y las instituciones que significan el tejido social por parte de personas que parecen trabajar para los intereses del régimen. Y es allí donde uno de los primeros llamados de atención van hacia la audiencia. Yo sé que muchos de los que me escuchan en este momento no están en Venezuela, pero sé que tienen nexos con Venezuela, sé que se comunican con sus familiares y sé que además tienen poder adquisitivo para darle una manito a los que estamos todavía aquí en Venezuela. Ayuden a sus familiares a que entiendan el enorme problema que significa que en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, en cada una de las regiones de nuestro país, los líderes de los principales partidos políticos sean unos enchufados. Porque lo que son unos enchufados. Se quedaron durante más de 8 años y todos ellos hacen unas aceritas, ponen unas rayitas en la calle, cambian unos bombillitos, tienen unos negocios por aquí, una fabriquita por allá. Y en el caso específico, por ejemplo, de Luis Florido, es contratista del régimen, es el presidente de Servifood que siendo el propietario del 100% de las acciones, vende una cantidad de aproximadamente, un estimado de 22.000 comidas cada día a las universidades del régimen, a las universidades experimentales del régimen. Y una persona que realmente estimo mucho y cuyo nombre voy a mantener, digamos, en el anonimato, pero que está muy alto en voluntad popular y que parece que tiene una reserva moral realmente importante, decía que eso no significaba nada porque había personas que podían prestar su servicio al régimen. Y yo le digo, bueno, quizás, pero el hecho de que una persona preste servicio al régimen y que además promueva unas bases constituyentes, unas bases comiciales tan absolutamente contrarias a la libertad, al respeto a la representación proporcional, a la lógica electoral, al derecho a ser electo y a elegir de manera transparente, libre, justa. No hay elecciones auténticas con estas bases comiciales. No puede ser que estas bases hayan dicho o no nieguen que se queden las de Smartmatic. Entonces, las bases, al no decir que no quieren las máquinas de Smartmatic, están aprobando el voto electrónico, que bastante problemas ha dado. Al no decir que no quieren el sistema de información al elector o la laptop a la entrada de los centros de votación, que es como también se le llama, están aprobándola, porque si no dicen que no la quieren es porque sí la quieren, porque así funciona esto. Entonces, hay un conflicto de intereses y hay una situación de irregularidad porque todos los técnicos de la Mesa de la Unidad son contratistas del régimen y no es que lo estoy inventando. O sea, Roberto Picón, que es uno de los firmantes del Acta de la Traición, es contratista del régimen a través de su empresa Consein y ellos no tienen problema en que Cadivi publique que en el 2012 a Consein y a Teletrol, que es la empresa de Mario Torres Tela, que es otro de los miembros testigos de la Mesa de la Unidad, entre los dos recibieron algo así como $6 millones, que es 3 veces más que el presupuesto de la cantidad asignada a la Universidad Central de Venezuela para el mismo lapso. Y esto está público en la página web de Cadivi. No sé si la hayan cambiado ahora que le cambiaron el nombre a Cadivi. Pero eso está ahí y eso genera conflicto de interés. Si tú le vendes computadoras al régimen y le vendes cables de alta tensión al régimen y andas por Buenos Aires, como anduvo Mario Torres Tela promocionando el voto electrónico, pues tú estás entrando en un conflicto de intereses. Si tú fuiste diputado por el movimiento Quinta República, como lo fue Vicente Bello, y ahora eres el representante de Capriles, que se le olvidó que había sido diputado frente a él en la misma plancha de Nicolás Maduro y en la misma plancha de Cilia Flores, este señor Vicente Bello, y aún así Capriles lo nombró su representante ante el CNE, pues hay un conflicto de intereses. Su corazoncito late hacia la izquierda. Eso es innegable. Entonces estas situaciones, de la única forma que pueden ser yuguladas de manera definitiva, es cuando todos entendamos que hay que sustituir a los directivos de la oposición, porque los directivos de la oposición se acostumbraron a mandar y lamentablemente son ilegítimos. Violaron sus reglamentos, violaron la Constitución. Y el peor de los ejemplos, el más grave, es el señor Henry Ramos Alup. Revisen cómo el señor Henry Ramos Alup se mantiene durante tantos años a la cabeza del Partido de Acción Democrática. Eso es grave. Hay más adecos afuera de Acción Democrática que adentro. Eso es grave. Sí, bueno, es que en la oposición tenemos líderes eternos, candidatos eternos, estos secretarios generales eternos y todo así, ¿no? Porque pareciera que ellos no están en disposición de ceder espacios porque obviamente van a perder su cambur, ¿no?
van a perder su cuota de poder, van a perder sus cosas, entonces no les interesa. Y a la final, pues bueno, claro, ellos están muy bien y aquí el que se jode es el pueblo. Y más allá de eso, ellos están conscientes que si permiten un cambio del régimen, van a salir muchas verdades a la calle. Y cuando salgan verdades a la calle, ellos van a ser los primeros responsables. Bastantes veces el doctor Genaro Mosquera ha dicho que en Venezuela no hay más de 14 millones de electores de carne y hueso y que 5 millones no existen. Sin embargo, el régimen y la mesa de la unidad se reparte una cantidad de electores que no existe. Entonces, cuando logremos, porque lo vamos a lograr, logremos nuestro cometido, y por eso estoy seguro de que la gente desde el exterior tiene que sensibilizarse sobre esta situación y debemos interrumpir estas convocatorias bufas, fatuas, írritas a eventos electorales como una constituyente que es un evento electoral complejísimo de 3 oportunidades durante, estamos viendo 10 meses, estamos dándole todo el tiempo del mundo al régimen. Cada vez que una persona firma le está diciendo, sí, yo reconozco todas las cosas que pasaron el 14 de abril del 2013 y le doy 10 meses más para que sigan ocurriendo. Eso es una locura. Entonces, es con el apoyo de la gente del exterior, trabajando, yo les pido que se conviertan en ángeles de la guarda. Las personas que están en el exterior y tienen a su familia aquí, conviértanse en ángeles de la guarda, ayúdenlos a que cada uno de los venezolanos que está todavía en Venezuela en posición de ejercer un liderazgo serio y de ejercer una influencia sobre su entorno, entienda que no existe ninguna posibilidad de salir por la vía electoral, no solo por el problema del CNE, sino mucho más importante que esto, por el problema de los testigos electorales que tenemos representantes de la Mesa de la Unidad absolutamente comprometidos con el régimen. Sí, doctor Moreno, lamentablemente el tiempo no nos está haciendo justicia y ya tenemos que finalizar. Yo quisiera comprometerlo, si es posible y su agenda lo permite, para el próximo viernes a esta misma hora, para que continuemos con el tema de la constituyente y hablemos también sobre las elecciones parlamentarias que se van a llevar a cabo el año que viene, que hablemos sobre el registro electoral, las maquinitas Smartmatic y la pila de sinvergüenzas que están dentro de la oposición que no se opone a nada, porque es importante que la gente sepa y entienda que en Venezuela, bajo este sistema, no hay salida electoral posible. Y el tiempo de verdad se nos ha hecho muy, muy corto el día de hoy. Yo no sé si usted tendrá la posibilidad de acompañarnos la semana que viene. Mira, para mí es un honor. De verdad que lo que pasa es que voy a estar en un congreso de radiología, pero nos llamamos, nos comunicamos entre la semana y por ahí entre miércoles y jueves te podré dar certeza. Perfecto. Continuar con el tema. Yo me imagino que a las 8 de la noche del viernes no va a haber congreso, pero no voy a estar digamos, en mi ambiente. Entonces, bueno, hay que buscar el espacio para comunicarnos por Skype. Pero claro, en caso de que no sea este viernes, pues entonces sería para el próximo, porque no habría ningún problema, ¿no? Mira, vamos a hacerlo, pero claro que sí, hemos trabajado mucho. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted. Para resumir, o sea, nosotros para salir del régimen debemos salir primero de esta oposición, ¿no? Por supuesto. Mira, si alguien aquí sabe jugar ajedrez o ha jugado ajedrez, yo le digo, mire, para usted ganar este juego de ajedrez, para usted poderse comer a la reina, poderse comer al rey, usted tiene que pasar por encima de los peones. No hay ninguna manera de ganar el ajedrez sin pasarle por encima a la línea de los 8 peones. Si usted sabe jugar ajedrez, agarre un tablero y siéntese y piense, saque los dos caballos del otro y haga un juego solitario y verá que no hay forma alguna de ganar en el ajedrez sin pasar por encima de los peones. Y esos 8 peones están representados en Venezuela por la oposición. Una cosita que quería agregar antes de finalizar esto. Chugo Torrealba, el nuevo secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, afirma que ellos van a arrasar en las próximas elecciones parlamentarias, ¿no? Pero quiero recordarles a todos nuestros oyentes que el Comité de Postulaciones Electorales para la designación de los nuevos rectores está integrado por 21 personas. De esas, o sea, son 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil. De estos, 12 pertenecen al PSUV. O sea que ya saben cómo va la cosa, ¿no?
Pero es que además sería ideal que todos los rectores fueran abiertamente chavistas. O sea, yo no veo ningún problema. A la oposición le convendría, si la oposición fuera seria, si la oposición fuera responsable, estaría ligando que el CNE, el nuevo CNE no tuviera a un rector rosado, porque se dice que tenemos 4 rectoras rojas y un rector rosado. Sería ideal que tuviéramos todos los rectores bien rojos, rojitos, porque es mentira que vamos a salir por vía electoral. Es mentira que en Chile se salió del problema que se salió por vía electoral. El proceso electoral es un evento en el cual se logra superar una situación por la coyuntura electoral siempre y cuando haya una adecuada concordancia entre quienes son los garantes de la democracia y quienes representan a la oposición. En el caso de Venezuela, el único ejemplo medio parecido a haber ganado un evento electoral fue en el año 2007, donde la oposición como tal no estaba representada. Era un movimiento estudiantil glorioso que después fue desmembrado y fue desarmado a punta de franelas y a punta de dinero, pero ese movimiento estudiantil representó a la oposición y participó activamente con un grupo de militares que no permitieron que se materializara completamente el fraude en el día de las elecciones. Claro, que lo que se decidió en el 2007 fue completamente implementado más adelante por vías de hecho, pero en ese evento electoral se logró precisamente lo que se debe hacer, que es llevar el nivel de participación y el nivel de representación de quienes están participando a no aceptar el fraude. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros que estemos, por ejemplo, un punto que de verdad quiero tocar antes de irme? Cuando tú me hablabas de María Corina Machado, María Corina Machado constituyó Súmate, y hoy en día Súmate conforma una plataforma común con La Colina. O sea, ellos se llaman juntos, La Colina y Súmate se llaman Plataforma para una Venezuela Libre. Entonces, si Súmate, que supuestamente eran los garantes, los que queremos somos ciudadanos o formamos ciudadanos, si se alió con La Colina, que son los que firman las actas de la traición, pues entonces nosotros sabemos por dónde va esto. Cuando María Corina hizo el foro en el Nacional, que nos enteramos que Súmate y La Colina se habían fusionado, pues nos llamó mucho la atención de cómo era que ella estaba preocupada por la elección de los rectores del CNE para llevarnos a un CNE conformado de manera tal que podamos confiar en lo que van a hacer, cuando realmente el problema no son los rectores, sino nuestros testigos. Entonces, esa es la principal, nuestros representantes ante el CNE, es la principal piedra de tranca para la recuperación de la democracia y de la soberanía venezolana. Una pregunta final. De recogerse las firmas, cosa cual yo dudo porque está el antecedente de la lista Tascón que tanto daño le hizo a cientos de miles de venezolanos. De recogerse las firmas, ¿existiría alguna forma de detener el proceso constituyente? Siempre hay una forma de detener el proceso constituyente. La forma de detener el proceso constituyente es tener líderes sensatos que no engañen a la población. Eso puede ocurrir en cualquier momento, inclusive después de que la asamblea se forme, después de que se llame a las elecciones de la asamblea, después de que la asamblea redacte la nueva constitución, después que se apruebe, siempre habrá oportunidad para sustituir a los líderes que están manteniendo esta cohabitación obscena con el régimen. No importa cuándo, pienso que mientras más temprano mejor, porque fíjate, ya llevan 6.000 firmas en Monagas, la meta de ellos es 75.000. Yo estimo que a este paso necesitarán 35 semanas para hacerlo. Eso son 6 meses. Perdón, Wow. 9 meses. Perdón. Eso es bastante. O sea, ellos no tienen apuro, sino de verdad, ve los medios. En Monagas llevan 6.000 firmas. Para llegar a la meta de 75.000 firmas, que es el 3% del padrón electoral de Venezuela, o que es el monto, el número de firmas que tienen que alcanzar, van a pasar 10 veces más de lo que hasta el momento llevan. Esos son una cantidad aproximada de 9 meses. Ellos no tienen apuro. Después de los 9 meses empiezan los 4 meses que leímos de la base número 11, después vienen los 6 meses que están en la base número 5 de Voluntad Popular, que son los meses de redacción.
estamos hablando de 19 meses. Esta gente no quiere salir del régimen y quiere que si van a salir, pues sea hacia un atornillamiento del comunismo. Entonces, siempre hay oportunidad para salir, pero no vamos a salir de esto hasta que no sustituyamos de manera definitiva y contundente a los líderes falsos de la oposición falsa. Eso es garantizado que así es. Increíble. Doctor, un mensaje final para todos los que nos están escuchando en este momento. Mira, el mensaje es: asuma la responsabilidad de su deber ciudadano y de la recuperación de su gentilicio en sus manos. Como médico, cuando termino una charla, siempre le pido a la gente que asuma su salud en sus manos. La gente siempre tiende a decir, no, voy a esperar que mi hijo que está haciendo no sé qué trabajo llegue dentro de 3 meses para que me lleve al médico. No, uno tiene que asumir su salud en sus manos y estoy convencido de que los venezolanos estamos llamados a asumir nuestro gentilicio, la defensa de nuestra venezolanidad, la recuperación de nuestras enormes riquezas, de nuestro subsuelo y de nuestras enormes bellezas naturales. Estamos llamados a ser los garantes individuales y que nos ocupemos cada uno de nosotros de recuperar eso en nuestras manos, tomarlo y juntos poder lograr un final feliz. Bueno, doctor, en principio agradecerle por su valiosa participación. Yo creo que ha sido esclarecedor su exposición, además de que, bueno, ya contamos con su palabra y el compromiso, si no es este viernes, el próximo, para que sigamos hablando de estas irregularidades, que demos a conocer quiénes son el Grupo La Colina, quiénes lo conforman, el registro electoral, los circuitos electorales y toda esta cuestión que es tan importante que la gente pues sepa de primera mano qué hay detrás de todos estos ñángaras y sinvergüenzas que tenemos en esta pseudo oposición que no se opone a nada y que muy por el contrario pues son los que sostienen al régimen, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, a todos nuestros queridos oyentes, pues también les agradecemos su altísima sintonía. En cuanto tengamos el link de la grabación se los hacemos llegar para que nos ayuden a difundir esta información que es tan valiosa e importante para todos los venezolanos, y no solamente para los venezolanos, sino para toda Latinoamérica, porque sabemos que el avance del Foro de Sao Paulo en todo nuestro continente va a pasos agigantados y ellos van siguiendo un libreto que está bien, es bien claro, ¿no? Entonces este proceso no dudemos que se va a llevar en alguno de estos otros países que están con este cáncer, este tumor, que es el Foro de Sao Paulo y este socialismo del siglo XXI. Doctor Moreno, muchísimas gracias, buenas noches por acompañarnos, un placer haberlo tenido. Gracias a ti, Alejandra, gracias a todos los que nos escucharon. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches, Dios los bendiga y hasta la próxima.